Gloria al nombre del Señor, Dios me los bendiga, Dios me les guarde grandemente. Sean nuevamente bienvenidos a esta parte que es fundamental, como todas las partes en nuestra programación. Esta es la hora de escuchar la palabra del Señor, lo que Dios quiere darnos a nosotros en esta mañana. Bendito el nombre del Señor. El título del mensaje es Sentenciado en lugar nuestro, un rey humillado por amor. Amén. Como les decía los días anteriores, bendito el nombre del Señor, vamos a tener varias referencias bíblicas como texto base. Amén. Así que vamos a leer, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Juan. 4 citas bíblicas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que yo te invito a que donde tú estás, abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 13 al verso 17. Y por ser la poderosa palabra de Dios, yo voy a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 13 al verso 17. Les recuerdo una vez más que en pantalla va a estar saliendo la cita bíblica y el texto que se está citando. Bendito nombre del Señor. Así que yo voy a leer, digámoslo de cierta forma, en carrusel, pero en pantalla va a estar especificando cuál es la cita bíblica que estamos leyendo. Amén. Así que para que usted vaya con nosotros, porque de pronto puede que usted no tenga la Biblia a la mano, o puede que usted no tenga Biblia, o que estés trabajando y te estés conectando a esta transmisión y quieras acompañarnos a leer la palabra del Señor. Amén. Así que en pantalla va a estar saliendo. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 3 al verso 17, y leo a favor de ustedes. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de solicitarles uno en cada fiesta. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, y preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les haya hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho, para que ellos gritaban aún más: crucifícale. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús:
ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Bendito el nombre del Señor. Esa es la cita bíblica que vamos a estar tocando en el día de hoy. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que la sentencia de muerte de Jesús no fue un accidente del destino, no. Ni una injusticia sin propósito. Fue la consumación del plan redentor de Dios. Ahora, nosotros leímos en Mateo capítulo 27, versículo 15 al verso 31, y nos encontramos uno de los momentos más dolorosos y profundos del Evangelio. Jesús es condenado por un pueblo que días antes lo aclamaba. Bendito el nombre del Señor. Y es humillado como un criminal, aunque en él no había pecado. Hoy meditaremos en cómo esta sentencia revela el corazón del Salvador, la dureza del corazón humano y la profundidad del amor divino. Amén. Bendito el nombre del Señor. Recuerden, ahora que yo les dije que días antes el pueblo aclamaba, y fue este mismo pueblo que lo mandó a crucificar. Recordemos que Jesús a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Eso qué quiere decir? Jesús vino a salvar fue al pueblo judío, fue a predicarle al pueblo judío, pero fue este mismo pueblo que lo rechazó, fue este mismo pueblo que lo mandó a crucificar, fue este mismo pueblo que lo mandó a que lo azotaran. Bendito el nombre del Señor. Entonces, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, que fue el pueblo gentil, nosotros, les dio potestad de ser hijos de Dios. Recuerden que los fariseos, los sacerdotes y los escribas decían de que el que había pecado contra Dios porque se llamaba a sí mismo hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces ellos no son considerados hijos de Dios, sino nosotros. Nosotros somos el pueblo gentil, el pueblo que Jesús venía por nosotros en la segunda venida, pero los papeles se invirtieron. Entonces, eso es otro tema: la salvación, el arrebatamiento, la Nueva Jerusalén, el Apocalipsis. Todo eso es un tema muy aparte de esto. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces vemos cómo este pueblo que conoció a Jesús, que caminaba con Jesús, que escuchaba las enseñanzas de Jesús, veían cómo Jesús levantaba a los paralíticos, cómo sanaba a los leprosos, cómo le devolvía la vista a los ciegos. Bendito el nombre del Señor. Cómo echaba fuera demonios. Vemos que este mismo pueblo era el que le gritaba a Poncio Pilato, bendito el nombre del Señor, para que lo crucificara. Bendito el nombre del Señor. Ahora, enfoquémonos en tres aspectos. Y es que el Salvador, hermano, el Salvador perfecto, el corazón del Salvador, la dureza del corazón humano y la profundidad del amor divino. Vamos a tocar estos tres temas. Y resulta que estos tres aspectos se revelan con una intensidad poderosa en la sentencia de muerte de Jesús, y lo vemos en nuestro pasaje bíblico que ya nosotros leímos. Amén. Les explico uno por uno como si estuviéramos frente a la cruz. Quiero especificar esto. Se lo voy a explicar uno por uno como si estuviéramos frente a la cruz, mirando lo que verdaderamente ocurrió en el plano espiritual. Amén. Primero, el corazón del Salvador era santo, obediente y compasivo. Bendito el nombre del Señor. Jesús sabía perfectamente lo que iba a enfrentar. Podía haber defendido su inocencia, podía haber usado su poder, pero eligió el silencio del cordero que va al matadero. Y leemos en Isaías capítulo 53, versículo 7.
Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando usted lee en Mateo capítulo 27, cuando lo despojan, lo escarnecen y lo coronan con espinas, no hay quejas ni amenazas. Es más, hay una entrega voluntaria. Bendito el nombre del Señor, porque como les he venido diciendo desde el primer día, fue una entrega voluntaria. Jesús pudo haber cambiado su destino, pudo haber cambiado el futuro. Bendito el nombre del Señor, pero era necesario que todo eso pasara para que nosotros nos salváramos. Jesús pudo haber dicho, busca otra manera. Bendito el nombre del Señor, busca otra manera de salvar a la humanidad, pero ¿cómo vas a entregarme a mí, que soy tu hijo unigénito, para salvar a toda la humanidad? Jesús pudo haber cambiado, Él tenía el poder y la autoridad, amén, pero era necesario y fue una entrega voluntaria, amén. Entonces esto nos muestra un corazón manso, que significa que soporta la humillación sin resentimiento. Segundo, obediente, que se somete a la voluntad del Padre hasta el final. Y usted eso lo puede leer en Filipenses capítulo 2 versículo 8, amén. También vemos un corazón compasivo, que mira más allá del odio humano y ve almas por las cuales morir. Ese es lo que hizo Jesús. Jesús no miró la cruz. Jesús no miró que lo azotaran, que lo colocaran una corona de espinas. No. Jesús vio las almas por las cuales Él iba a morir para poder salvarlas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, su corazón está lleno de un amor que no busca venganza, sino reconciliación. Es el corazón del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Ahora dice en Juan capítulo 10 versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Fíjense que a pesar que Jesús fue azotado, fue crucificado, le colocaron una corona de espinas, lo escupieron, le pegaron con una vara, bendito el nombre del Señor, y se burlaban de él, y sus vestiduras le echaron a la suerte, al azar, bendito el nombre del Señor. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Bendito el nombre del Señor. Jesús pudo haberlos lanzado, digámoslo de cierta forma, una maldición, lo pudo haber mandado una lepra, qué sé yo, algo de muerte, porque por lo que estaban haciendo, pero Jesús dijo, no, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Fíjense que algo que aclarar aquí es que Jesús, estando en la cruz, decidió morir por ti y por mí, sí, pero él hubiese dicho, si en su corazón hubiese venganza, bendito el nombre del Señor, odio, rencor, hubiese solamente salvado a las personas que no tuvieron nada que ver en el asunto. Y todas las personas de las que se burlaron, de las que lo azotaron, las que le pegaron, le colocaron una corona de espinas, bendito el nombre del Señor, pudo haber dicho, yo no voy a morir por ellos, que ellos resuelvan cómo se van a salvar y van derechitos para el infierno. Pero no, él fue, en su corazón estaba lleno de amor y reconciliación, porque él vino a salvar a todo el mundo, pero solamente al que verdaderamente cree en Jesús y lo acepta en su corazón. Aquí no, en pocas palabras, aquí no estamos, bendito el nombre del Señor, detrás de que si la falda es larga, que si la falda es corta, que si con maquillaje, que sin maquillaje, que no estamos detrás de eso, no vamos para ese camino, no, vamos por un solo corazón, bendito el nombre del Señor, que acepte a Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Aquel persona que reconozca a Jesús en su corazón y reconozca que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero resucitó y compró nuestra salvación, esa es la persona de la que se va a salvar. Sí, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, eso lo sabemos, bendito el nombre del Señor, pero la santidad va mucho más allá de una simple ropa, de una simple vestimenta. Amén. Ahora, segundo, la dureza del corazón humano. Y aquí hay tres cosas, que es ciego, injusto y rebelde. Bendito el nombre del Señor. Y la multitud que elige a Barrabás y grita, crucifícale, representa el corazón humano en su estado natural.
endurecido por el pecado, capaz de rechazar al Salvador y preferir a un criminal antes que a un justo. Incluso Pilato, con todo su poder, elige la política antes que la justicia. Los soldados, por su parte, se burlan con crueldad sin saber que estaban tocando al Hijo de Dios. Fíjese que toda esta escena nos representa a nosotros como seres humanos, que tenemos un corazón que es ciego, un corazón que maquina injusticia y es rebelde a Dios. ¿Cómo así ciego? Porque el corazón, bendito el nombre del Señor, dice, no, yo te quiero con el corazón, tú eres mi corazón, tú eres mi amor, tú eres esto, tú eres lo otro, pero el corazón, hay muchas diferencias, porque en la Biblia dice que el corazón es malo, que no hay que confiar en el corazón, pero otro pasaje dice que el corazón es tal cosa. Entonces, exalta el corazón, pero en otro versículo dice que no hay que confiar en el corazón. Entonces, no es contradictorio, no, sino hay que saber en qué contexto se está dando esta información. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero el corazón es ciego, porque muchas veces tenemos la verdad enfrente, pero nuestro corazón dicta otra cosa. Entonces a ellos, el pueblo judío tenía enfrente al Hijo de Dios, al Mesías, al que un día moriría en la cruz del Calvario y salvaría a toda la humanidad. Ellos tenían esa oportunidad, ese privilegio que tuvieron al Mesías cara a cara. Bendito el nombre del Señor, pero fueron ciegos porque su corazón les dictó otra cosa. Le dictó crucifícale, que lo maten, que lo azoten. Bendito el nombre del Señor. Y vemos que Pilato nos representa también, porque Pilato prefirió el poder, prefirió la política antes que la misma justicia. Porque sí, está bien, los sacerdotes me están gritando a mí que yo soy Pilato. Bendito el nombre del Señor, de que yo no soy amigo del César, porque el que es amigo del César es aquel que está en contra de la blasfemia, en contra de esto, de lo otro. Pero no me importa, porque si yo estoy viendo que a este hombre, que no hallo mentira, no hallo falsedad, no hallo muerte a este varón, ¿por qué tengo que crucificarle? ¿Por qué tengo que seguir las órdenes de un pueblo que debería ser lo contrario? Ellos deberían seguir mis órdenes. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Pilato nos representa, porque muchas veces preferimos el poder, preferimos éxito, preferimos dinero, preferimos un trabajo antes que la presencia de Dios, antes que buscar a Dios. Amén. Y los soldados también nos representan, porque nos gusta burlarnos de las cosas sin saber antes cómo o quién es aquella persona. Por eso que es malo, hermano, burlarse de la gente, porque uno nunca sabe que aquella persona de la que tú te estás burlando es un siervo de Dios, es una persona que es escogida por Dios. Recuérdese y váyase para el Antiguo Testamento, se lo dejo de tarea. No le voy a decir el nombre, pero voy a decirle quién fue. Era un profeta, era calvo, y él iba subiendo una colina, una montaña, una loma, y hubieron unos jóvenes, unos niños, le decían: sube calvo, calvo sube, le gritaban y se burlaban de él, y él los maldijo. Bendito el nombre de Dios, por el simple hecho de burlarse de un siervo de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. También vemos la dureza del corazón humano, prefiere la comodidad antes que la verdad. Se burla de lo sagrado cuando no lo comprende. Es capaz de rechazar a Dios aún viéndolo cara a cara. Ahora, hermano, este relato no solo muestra la maldad del ser humano, bendito el nombre del Señor, allá en el pasado, o sea, de ellos allá en el pasado, sino la condición de nosotros sin Cristo. Bendito el nombre del Señor. Es un espejo de lo que somos sin un nuevo corazón. Bendito el nombre del Señor. Fíjese que María era la madre de Jesús. María tuvo un nuevo corazón cuando ella aceptó, bendito el nombre del Señor, a Jesús en su corazón. A pesar que era su hijo, ella lo aceptó en su corazón como su Señor, como su Rey y Salvador. María Magdalena, Juan, Pedro, bendito el nombre del Señor. Y todos los discípulos tuvieron un nuevo corazón cuando aceptaron a Jesús en su corazón.
Amén. Pero los fariseos, los escribas, los alguaciles, los principales oficiales de la ciudad, bendito el nombre del Señor, es un espejo de nosotros cuando no tenemos un nuevo corazón. Porque cuando no tenemos un corazón, tenemos el corazón de piedra, que es el cual siempre yo oro para que Dios quite un corazón de piedra y coloque un corazón de carne, un corazón que sea sensible a su presencia. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y tercero, profundidad del amor divino, que representa lo infinito, lo inmerecido y redentor. Bendito el nombre del Señor. Aquí está el misterio glorioso del Evangelio. Dios amó tanto al mundo, dice la Biblia, que entregó su Hijo por nosotros y para nosotros, aún sabiendo cuán endurecido teníamos nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor, porque una persona, bendito el nombre del Señor, que no tiene el corazón endurecido, no permite, no acepta y no participa de tal crimen como el que le hicieron a Jesús, de azotarlo cruelmente, prácticamente dejarlo hasta la muerte. Bendito el nombre del Señor, de crucificarlo. Bendito el nombre del Señor. Esa es la representación de nosotros. Jesús no murió porque lo merecíamos, sino porque lo necesitábamos. Bendito el nombre del Señor. Ya no estaba vigente, bendito el nombre del Señor, el hecho de que se sacrificaba el cordero, porque la ley decía que se tenía que sacrificar un cordero sin mancha, sin defecto. O sea, era un cordero perfecto el que se tenía que sacrificar en el Antiguo Testamento. Bendito el nombre del Señor. Cada año se hacía el sacrificio para redención de los pecados, pero esto no quitaba el pecado como tal, no hacía nada prácticamente, solamente sacrificaban al cordero. Y dice la Biblia que los pecados míos eran traspasados hacia el cordero y el cordero se degollaba. La sangre del cordero se llevaba ante la presencia del Señor, que era la representación de que una vida haya muerto por otra. Pero, bendito el nombre del Señor, eso duró muchos años siendo así. Escogían al cordero perfecto, pero llegó un tiempo donde ya el pueblo de Israel se apartó de los designios de Dios, se apartó del camino de Dios, que cogían cualquier animal, o cogían cualquier cordero, el ciego, o el que no creció, o el que tenía que era cojo, o el que un animal prácticamente casi lo mata o casi se muere. Entonces ese es el animal que sacrificaban. Entonces profanaron el templo de Dios, profanaron y blasfemaban ante Dios. Por eso es que el pueblo de Israel pasó por muchas cosas, porque se rebeldizó contra Dios. Hacían todo lo contrario a lo que Dios les ordenaba. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y vemos el caso que en el Nuevo Testamento ya no era necesario de que un cordero fuera sacrificado, porque un cordero, una persona. Bendito el nombre del Señor. No. Jesucristo fue el cordero inmolado, quien Él se entregó voluntariamente para comprar nuestra salvación a precio de sangre, morir en la cruz del Calvario por ti y por mí y por toda la humanidad. Por eso que yo les leí un versículo, que un solo sacrificio bastó para que todos tuviéramos la salvación, para que todos tuviéramos vida y vida en abundancia. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahora, Jesús no murió porque lo merecíamos, sino porque lo necesitábamos. No se detuvo ante la burla, el desprecio ni la cruz, porque su amor es más profundo que nuestro pecado. Amén. Entonces el amor divino no espera perfección para darse, abraza a los que lo rechazan. Y dice en Lucas capítulo 23 versículo 34: Padre, perdónalos. Bendito el nombre del Señor. Y Jesús dice hoy: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Nosotros muchas veces, sí, está bien, un ejemplo, tal persona está en fornicación, en adulterio. Saben que si tú estás casado y te estás acostando con otra persona que no es tu esposa, estás en pecado. Y si te estás acostando con una persona antes del matrimonio, también es pecado. Que si te emborrachas, tomas alcohol, es pecado. Que si consultas al brujo, es pecado. Bendito el nombre del Señor.
Entonces sabemos lo que realmente estamos haciendo que es mal, pero lo que verdaderamente no sabemos es la consecuencia de ese pecado, la consecuencia de ese acto que estamos haciendo, que es lo que Jesús dijo en la cruz, lo que representa la palabra de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. O sea, la conciencia, nuestra mente sabe que azotamos a Jesús, lo crucificamos, pero no vemos el trasfondo de la situación. No vemos la consecuencia que eso va a acarrear. El haber azotado a Jesús, el gritarle a Jesús que lo crucificaran. A Poncio Pilato gritarle, crucifiquen a Jesús. Él no es nuestro rey es el César. Entonces no vemos esa consecuencia que trae el acto que nosotros cometimos. Amén. Y el tercero, convierte la mayor injusticia humana en el acto más glorioso de redención. A mí fíjense que la injusticia que ellos hicieron, prefirieron soltar a un criminal, a Barrabás, antes que al mismísimo Jesús. Barrabás era un criminal. Jesús, bendito el nombre del Señor, fue el obrador de milagros. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y la cruz no fue una tragedia, fue el mayor acto de amor de una historia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el primer punto central del tema: un intercambio injusto pero profético. Y dice en Mateo capítulo 27 del versículo 15 al verso 26, en todo esto lo resumo, dice: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijeron todos: sea crucificado. Amén. Pilato, dice la Biblia que Pilato ofrece, bendito el nombre del Señor, liberar a Jesús, pero el pueblo elige a un criminal. Jesús es entregado en lugar de Barrabás, una representación clara del sustituto que Él vino a hacer por nosotros. Jesús tomó nuestro lugar, tomó nuestro lugar. Nosotros éramos los culpables, pero Él fue sentenciado para que nosotros fuéramos libres. Recuerde que la paga del pecado es muerte, pero Jesús, en Él no hubo pecado. Jesús murió carnalmente, y eso hay que dejarlo muy en claro. Jesús murió carnalmente, pero espiritualmente hablando, Jesús nunca murió. A lo contrario, fue vivificado en el Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Tuvo más poder y más autoridad de la que Jesús tuvo aquí en la tierra. Porque Jesús tenía poder y autoridad de sanar a los enfermos, de liberar a los endemoniados. Bendito el nombre del Señor. De levantar a los paralíticos, de levantar personas de la misma muerte. Y cuando Jesús murió y resucitó, tuvo el poder y la autoridad sobre la muerte. Por eso que un médico te dice: no, que tú te vas a morir. No, la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Jesús, porque Él triunfó y tuvo la victoria sobre la muerte. Amén. Ahora, no estoy diciendo que no le quiera al médico, sí, porque el médico para eso estudió, para decirnos de que estamos enfermos, pero no le creamos como si fuera un dictamen. Bendito el nombre del Señor. Más bien digamos: Padre, en tus manos te coloco las palabras que dijo el doctor, que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, tú eres nuestro médico por excelencia, tú eres quien nos cura. Padre, así como te curaste a la suegra de Pedro, como levantaste a la niña de la cama, a los paralíticos, a Lázaro. Amén. Bendito el nombre del Señor. Hay que orar, hablar con Dios. Ahora, hablemos un poco más acerca del intercambio profético que ocurrió en la cruz. De hecho, fue uno de los aspectos más profundos, bendito el nombre del Señor, y poderosos del sacrificio de Jesús. Amén. Este intercambio no fue solo histórico, sino simbológico. Perdón, no fue solo histórico ni simbológico, fue espiritual. Amén. Fue algo eterno y planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ya todo está en los planes de Dios. Amén. Ahora, usted se preguntará: ¿qué es el intercambio profético? Es el acto en el que Jesús en la cruz tomó voluntariamente lo que nosotros merecíamos para darnos lo que solo Él merecía. Es profético porque fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, especialmente Isaías capítulo 53. ¿Y por qué tiene poder de redención eterna? Para que todo aquel que cree. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, los elementos del intercambio
son 5 aspectos. El primero, Él tomó nuestro pecado, nosotros recibimos su justicia. Bendito el nombre del Señor. Y dice en segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y dice que Jesús cargó el peso del pecado de toda la humanidad. O sea, no solamente de ti y de mí, no, de toda la humanidad. Amén. Bendito el nombre del Señor, para que nosotros pudiéramos ser aceptados como justos delante de Dios. Amén. Recuerden, porque desde cuando las primeras personas que habitaron la tierra, Adán y Eva, bendito el nombre del Señor, cometieron el acto de, bendito el nombre del Señor, de haber comido del fruto de la ciencia del bien y del mal, dice la Biblia que ellos fueron expulsados. Allí fue el segundo pecado que cometieron. Bendito el nombre del Señor, porque el primer pecado que hubo fue la rebeldía, el orgullo, o sea, todo lo que Satanás hizo mientras estuvo en el reino de los cielos, como Lucifer. Bendito el nombre del Señor. Bueno, no recuerdo cómo se llamaba allá arriba. Bendito el nombre del Señor, fue el primer pecado que hubo. El segundo fue el de Eva. Bendito el nombre del Señor. Entonces vemos que por culpa de ellos entró el pecado en la humanidad. Por nuestra sangre corre el pecado de Adán y Eva, pero Jesús con su sangre preciosa nos purifica, nos limpia de toda maldad. Bendito el nombre del Señor. No solamente la de Adán y Eva, que viene de generación tras generación, desde Adán hasta nosotros, no solamente ese, sino nuestros propios pecados, todo lo que nosotros hacemos a diario. Cuando le pedimos perdón a Dios, Dios nos limpia y nos purifica con su sangre preciosa. Amén. Así que el segundo, Él fue herido, nosotros sanados. Bendito el nombre del Señor. Y dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice en Isaías 53, versículo 5. Amén. Así que el sufrimiento físico y emocional de Cristo no fue en vano. Cada azote y cada herida cargaron poder sanador. Bendito el nombre del Señor. Tercero, Él fue rechazado, nosotros aceptados. Y Jesús fue abandonado por los hombres, y en la cruz hasta exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bendito el nombre del Señor. De hecho, en estos días va a salir un mensaje de la que Dios me dio la oportunidad de participar en una vigilia el Viernes Santo por la noche. Bendito el nombre del Señor, valga la redundancia, y quiero compartir ese mensaje con ustedes. Amén. En estos días va a salir. Y dice en Mateo capítulo 27 versículo 46, Padre, ¿por qué me has desamparado? Amén. Para que tú y yo pudiéramos ser adoptados como hijos, porque nosotros éramos huérfanos espiritualmente. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando Jesús murió, que mandó al Consolador, cuando Él ascendió al reino de los cielos, Él mandó al Consolador. Dice que nosotros éramos huérfanos, pero Abba Padre vino hacia nosotros para aceptarnos como sus hijos. Por eso que nosotros pasamos de ser criaturas creadas por Dios a ser hijos de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Cuarto, Él llevó la maldición, nosotros recibimos la bendición. Y dice en Gálatas capítulo 3 versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Amén. Recuerde que en la cruz Él rompió todo derecho legal todo derecho legal del pecado, de la ley y del enemigo sobre nuestra vida. Por eso dice que Él llevó nuestras enfermedades y exhibió públicamente los decretos, las maldiciones, y todas las exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Amén. Por eso que Él tiene ese poder y tiene esa autoridad sobre todo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y quinto, Él murió, nosotros vivimos. Jesús recibió la sentencia de muerte para darnos la vida eterna. Él fue sepultado para que tú y yo pudiéramos resucitar espiritualmente, porque espiritualmente estábamos muertos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué es tan poderoso este intercambio? Porque revela el corazón de Dios.
Y dice en segunda carta de los Corintios capítulo 5 versículo 17, Él no solo nos perdona, nos restaura, no solo limpia nuestro pasado, sino que nos equipa para un futuro nuevo. No es un simple borrón y cuenta nueva, es una nueva creación. Amén. Ahora, usted se preguntará cómo se aplica ese intercambio profético o lo que va del mensaje a nuestra vida. Cada vez que sintamos culpa, hermano, recordemos que Él ya la llevó. Amén. Ya llevó ese sentimiento de culpa. Cuando enfrentemos una enfermedad o aflicción, debemos de tomar por fe la sanidad que Él compró a precio de sangre. Amén. Cuando nos sintamos rechazados, cuando sintamos miedo o soledad, debemos acercarnos al Padre, porque ya había sido aceptado en Cristo. Tú y yo ya habíamos sido aceptados en Cristo. Amén, ante Dios. Y tenemos que vivir desde la victoria, no desde la derrota. Por eso yo le digo, en el nombre de Jesús, vive desde la derrota. Perdón. Vive desde la victoria, no desde la derrota. Amén, porque Jesús nunca fue derrotado. Bendito el nombre del Señor. Él tuvo la victoria y sobre la victoria es que Él reinó y vivirá para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, segundo punto. El versículo 24. Vamos a leer del texto base. La cobardía del poder humano. Y dice: viéndose Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pilato intenta evadir la responsabilidad, pero no puede librarse de la culpa. Su acción representa a muchos hoy. Saben lo correcto, pero deben perder el favor del mundo. No basta con lavarse las manos. Necesitamos decidir por Cristo, y no por la presión de la multitud. Como le decía, Pilato pudo haber dicho: usted me tiene que hacer caso a mí porque yo soy el rey de aquí. Yo soy el jefe, yo soy el que mando aquí. Pero prefirió quedar bien delante de la humanidad, quedar bien delante de los sacerdotes, antes que quedar bien delante del mismo Dios Santísimo. Amén. Y muchas personas hoy en día están optando esta actitud, bendito el nombre del Señor, voluntaria e involuntariamente, porque prefieren quedar bien ante el mundo. Sí, yo creo en Dios porque Dios me bendice, Dios me guarda, Dios me cuida, pero hasta allí. O sea, no sienten la responsabilidad de seguir a Jesús, de creer en Dios y creerle a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Sí que prefieren lavarse las manos y decir: esa es su responsabilidad. Amén. Ahora, hablemos un poco sobre esto. Y es que la cobardía del ser humano es una de las sombras más reveladoras que salen a la luz en los momentos de prueba. Amén. Y la vemos claramente en la narrativa de la pasión de Cristo. Personas que sabían la verdad, que conocían a Jesús, que habían visto sus obras y sin embargo callaron, huyeron o eligieron el camino más fácil: entregarlo y que lo crucificaran. Amén. Ahora, usted se preguntará: ¿qué es la cobardía espiritual? No hablemos de la física, de la cobardía espiritual. La cobardía espiritual es el temor que nos lleva a no actuar conforme a la verdad que conocemos. Es cuando el miedo a perder prestigio, seguridad o aprobación pesa más que la obediencia a Dios. Es la debilidad del alma frente al conflicto entre lo correcto y lo cómodo. Por eso que muchas veces preferimos lo fácil, preferimos lo cómodo antes que lo difícil. Bendito el nombre del Señor. Preferimos no ir más a la iglesia, no porque ese pastor no gusta de mí, el pastor no me saluda, el ujier esto, el evangelista esto. O no hablemos de la iglesia, no hablemos del templo. El jefe no gusta de mí, el jefe me la tiene montada y quiere que yo esté haciendo más trabajo y quiere que me quede hasta tarde, me está pagando lo mismo, en cambio otro que no hace nada le está pagando más. Preferimos lo fácil, salir de ese lugar, salir del conflicto, evadir los conflictos antes que enfrentarlos, porque queremos lo fácil. Pero lo que no sabemos es que somos cobardes espiritualmente. Ahora, voy a traer unos ejemplos bíblicos de la cobardía.
específicamente de la pasión de Cristo. Amén. Tenemos tres: Pilato, Pedro y la multitud. Pilato, dice la Biblia en el versículo 24 de Mateo capítulo 27, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este judío. Amén. Pilato sabía que Jesús era inocente, lo dijo más de una vez, pero cedió a la presión de la multitud. Quiso mantener su puesto y su paz política más que la justicia. Su cobardía fue encubierta con un gesto simbólico, pero no lo libró de la responsabilidad. Amén. Bendito el nombre del Señor. De nada a ti te sirve lavarte las manos como Pilato y no asumir la responsabilidad. Bendito el nombre del Señor. Pedro dice en el versículo 74 de Mateo capítulo 26: no conozco al hombre. Bendito el nombre del Señor. Pedro, que había dicho: aunque todos te nieguen, yo no. Fue ese mismo Pedro que cayó ante el miedo, no frente a soldados, sino frente a una sirvienta. Bendito el nombre del Señor. Y esto nos sirve como ejemplo profundo de cómo el temor al rechazo nos puede hacer negar lo más valioso. Bendito el nombre del Señor. Entonces es preferible mejor que usted y yo nunca digamos: Padre, aunque todos te nieguen, yo no lo haré. Bendito el nombre del Señor. Mejor evitemos decir esas palabras. Amén. Bendito el nombre del Señor, para que no traicionar a Jesús, no negar a Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y la tercera, la multitud, porque la multitud dijo: crucifícale, crucifícale. Amén. Y muchos en esa misma multitud habían recibido milagros y habían escuchado a Jesús, pero el miedo a los líderes religiosos, dice la Biblia, que el contagio emocional de la masa o el deseo de encajar los hizo gritar contra aquel que los había amado. Por eso que les dije al comienzo, la misma multitud que gritaba que lo crucificaran, que lo azotaran y que lo mataran, era la misma multitud que estuvo con Jesús. Era la misma multitud que recibió a Jesús en la entrada en Jerusalén con las ramas de palmera. No estoy hablando de todos, ciertas personas. O sea, habían bastantes personas que se dejaron engañar por los sacerdotes, que se dejaron engañar por personas que hablaban en contra de Jesús, que hablaban mentiras acerca de Jesús, pero por el simple hecho de crear la multitud y que Pilato se convenciera de que había que crucificarlo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces lo hizo gritar contra aquel que los había amado. Ahora, ¿por qué somos cobardes a veces? Usted se preguntará, ¿por qué somos cobardes a veces? Y resulta que somos cobardes a veces por miedo al hombre. Por miedo al hombre. Y dice en Proverbios capítulo 29, versículo 25: el temor del hombre pondrá lazo. Bendito nombre del Señor. Ahora, ¿por qué? Por inseguridad interior. Muchas veces somos personas que somos inseguras. Amén. Por falta de convicciones profundas. Eso no hay que decirlo, eso habla por sí solo. Por no tener una relación viva con el Espíritu Santo, quien da valentía. Uno de los frutos del Espíritu dice: los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales 9 frutos espirituales, que son más, pero lo resumen en estos 9, contra tales cosas no hay ley. Por eso que es preferible que seamos amorosos, gozosos, que tengamos paz, que seamos benignos, que seamos bondadosos, que tengamos templanza, dominio propio. Bendito el nombre del Señor sobre muchas cosas. Amén. En todas las cosas. Ahora, ¿cómo podemos vencer la cobardía? Porque ya hablamos de que tenemos cobardía espiritual, pero ¿cómo la vencemos? Resulta, bendito el nombre del Señor, que conociendo profundamente a Cristo, dependiendo del Espíritu Santo y decidiendo en nuestro corazón no avergonzarnos del Evangelio. Amén. Ahora, cuando entendemos quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros, nos llenamos de valentía sobrenatural. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y dice, dependiendo del Espíritu Santo, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7:
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Ahora, decidiendo en nuestro corazón no avergonzarnos del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y la cobardía humana es real, hermano, pero la gracia de Dios también lo es. Pedro lloró amargamente, pero también fue restaurado. Bendito el nombre del Señor. Pilato lavó sus manos, pero tú y yo hoy podemos levantar las nuestras en redención. No lavárnoslas, levantarnos las manos en señal de redención, en señal de victoria. Amén. La multitud gritó: crucifícale. Pero Jesús aún así clamó: Padre, perdónanos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hablemos de otra cosa. La humillación del rey. Versículo 27 al verso 31. Dice que le desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Dice, a veces uno está cosiendo o tejiendo, uno se apoya con la aguja y le duele. Ahora imagínense muchísimas agujas que eran las puntas que pullaban, bendito el nombre del Señor, en esta forma le pullaban la cabeza, y no solamente se la colocaron, sino que se la incrustaron y con una vara le pegaron en la cabeza y se le enterraban las espinas en toda la cabeza. Bendito el nombre del Señor. Jesús, el Rey de Reyes, es vestido como un rey de burla. Bendito el nombre del Señor. Lo escupen, lo golpean y lo humillan. Sin embargo, no responde con ira, sino con amor. Y eso es lo que yo le decía en estos días. A usted le tiene que doler la muerte de Cristo. Porque mire lo que le hicieron. No le colocaron una corona de oro. Bendito el nombre del Señor. Le colocaron una corona de espinas sobre su cabeza. Y se la incrustaron tanto que las espinas se metían dentro de la carne. Bendito el nombre del Señor, dentro de esta carne. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aquí vemos la gloria del Evangelio. Fíjese. Porque Jesús no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. Dice en el versículo 28 del Evangelio de Mateo capítulo 20: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, hablemos acerca de la humillación del Rey, o sea, acerca de Jesús. El Rey de Reyes es uno de los actos más conmovedores, desconcertantes y gloriosos en toda la historia de la humanidad. No solamente en ese tiempo en el que Jesús fue crucificado, no, en toda la humanidad. Bendito el nombre del Señor, porque no fue obligado, fue una humillación voluntaria, profética y llena de amor. No fue derrota, fue entrega, no fue debilidad, fue poder bajo control. Amén. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que le quería decir. El rey se despoja a sí mismo. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al verso 8: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Cristo no perdió su divinidad por haber muerto en la cruz, no, era todo lo contrario, pero renunció a sus privilegios. Eso hay que dejarlo claro. Cristo no perdió su divinidad, pero renunció a sus privilegios. Se despojó del trono por amor al pecador, perdón por ya me iba a equivocar, por amor al pecador, se despojó de todos los privilegios que él tenía como hijo de Dios. Amén. Se vistió de carne frágil, de humanidad. Bendito el nombre del Señor, porque recuerden que Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% divino. Amén. ¿Qué humildad la de Jesús vemos reflejada en esta historia? Amén.
Bendito el nombre del Señor, la corona de espinas, el manto de escarlata y la burla. Vamos a hablar acerca de esto. En Mateo capítulo 27, versículo 28 al verso 30, dice que los soldados tomaban al Rey del cielo y le hacen una coronación de burla. Amén. Lo visten de escarlata, como si fuera un rey falso. Lo coronan con espinas, sangra donde todos llevan honor. Bendito el nombre del Señor. Aquí, donde le colocaron la espina, la corona de espinas, esto es señal de honor cuando te colocan una corona. Y él sangró por ahí. Le golpean y le escupen. Y quien creó el universo es golpeado por su creación. Amén. Medite en eso. Bendito el nombre del Señor. Este acto de la corona de espinas, el manto de escarlata y la burla fueron una parodia cruel del reino. Bendito el nombre del Señor. Fue sin saberlo, pero hermanos, sin saberlo, estaban proclamando la verdad más profunda. Jesús es rey. Bendito el nombre del Señor, pero un rey diferente, que reina por medio del amor, que vence por medio del sacrificio. Amén. Jesús fue el último rey. Bendito el nombre del Señor, digámoslo de esa forma, el primero y el último rey sobre la tierra. Porque hizo la voluntad de Dios, nunca se apartó del camino de Dios. Fue consagrado en las cosas de Dios porque Dios lo escogió y lo engendró en el vientre de su madre María. Bendito el nombre del Señor. Y murió por Dios. O sea, por la voluntad de Dios, de que era necesario que Jesús muriera. Por la salvación, para salvar. O sea, todo fue en relación con Dios. O sea, que fue el primero y el último rey sobre la tierra que hizo verdaderamente el trabajo de un rey. Gobernar, proclamar, dirigir. Bendito el nombre del Señor. Cuidar, proteger, ayudar. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que, otra cosa, el rey en la cruz, porque también significa algo. De que Jesús sea el rey de reyes y señor de señores y haya estado en la cruz significa algo. Amén. Y quiero terminar con esto añadiendo algo más. ¿Por qué se humilló el rey? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Pero en Juan capítulo 19, versículo 19, Pilato manda escribir sobre la cruz: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Amén. Y lo que pretendía ser una ironía era la declaración del cielo, que Jesús era Jesús Nazareno y iba a ser el rey de los judíos. Bendito el nombre del Señor. Y rey de toda la tierra, rey de toda la humanidad. Amén. Él no reinó desde un trono de oro como muchas personas creían, como los escribas, como los fariseos, como el pueblo judío creía que, como los profetas y los grandes patriarcas hablaron de que iba a venir un rey. Bendito el nombre del Señor, el rey de los judíos. Creían que el rey iba a nacer en una cuna de oro, en un palacio. Bendito el nombre del Señor, pero se estrellaron y se encontraron con la realidad. Que el rey de los judíos, el Salvador, el Mesías, el Dios con nosotros, el Salvador, bendito el nombre del Señor, había nacido en un establo, en un pesebre, bendito el nombre del Señor, rodeado de animales, de paja, de suciedad, de cosas de animales, bendito el nombre del Señor. Fue una persona humilde, creció siendo una persona humilde y murió siendo una persona humilde. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Y por qué hizo todo esto? Bendito el nombre del Señor. Él no reinó desde un trono de oro, sino desde un madero. No tenía ejército terrenal, sino ángeles que se abstuvieron de hacer algo en contra, de hacer algo a favor de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y el mismo Jesús lo dijo: Pedro, guarda tu espada, porque tú no crees que si yo le oro ahora al Padre, el Padre no me mandaría una legión de ángeles, bendito el nombre del Señor, para defenderme, para protegerme. Pero era necesario. Amén. Así que Jesús reinó sobre todo, pero como una persona humilde. No llevaba un cetro en la mano, sino llevaba clavos. Bendito el nombre del Señor. No llevaba gloria externa, sino la gloria del amor perfecto, la gloria
del Padre. Bendito el nombre del Señor. Ahora la pregunta, ¿por qué se humilló el rey? ¿Quién era el rey? ¿Por qué se dejó que se humillara? ¿Por qué lo dejó que se burlaran de él? 4 cosas. Para identificarse contigo y conmigo. Para romper el orgullo del mundo con la humildad del cielo. Para dar acceso al reino a los indignos, como tú y como yo. A los rotos, a los lejanos. Bendito el nombre del Señor, porque todos somos un rebaño. Todos, en Estados Unidos, en España, en Italia, en Portugal, en Brasil, aquí en Colombia, allá en Israel, todos somos un rebaño. Y hay rebaño en todo el mundo, pero somos uno solo. Bendito el nombre del Señor, porque Jesús no hace excepción de personas. Jesús murió por ti, por mí. Viene a salvarte a ti y a mí. Amén. Bendito el nombre del Señor. No es que porque tú seas negro Jesús no viene a rescatarte. No. A cualquier persona. Ah, que yo soy chiquito y él es alto, entonces viene por el alto y no viene por mí porque soy chiquito. Viene por todos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y también lo hizo para que tú y yo tuviéramos que para que tú y yo no tuviéramos que cargar vergüenza jamás. Porque si al diablo no le da vergüenza ser diablo, a nosotros no nos tiene por qué dar vergüenza ser cristiano. Bendito el nombre del Señor. Y con más razón yo voy a ser cristiano. Porque usted ve las ocurrencias de las personas que no son cristianas. Todo lo que hacen. Cómo no le da vergüenza todo lo que hacen. Entonces a usted no le dé vergüenza saltar, brincar, gozarse en la presencia del Señor en los servicios, en las campañas, en los cultos relámpagos, en las calles. No le dé pena. Bendito el nombre del Señor. Decir soy cristiano y el gozo de mi vida es Jesús de Nazaret. Porque murió y me salvó. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y el resultado de su humillación lo vemos reflejado en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al verso 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, para terminar, la humillación del rey fue el camino de su exaltación. Y en esa exaltación tú y yo somos incluidos. Ahora podemos reinar en vida por medio de él. Y dice en Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Y podemos ver la humillación del rey nos desafía. Bendito el nombre del Señor. Nos llama a dejar el orgullo, a dejar el ego, a dejar las apariencias. Bendito el nombre del Señor. Y abrazar la cruz. Dejar todo por seguir a Jesús. Eso es el significado de la humillación del rey. A vivir en humildad, a servir, a amar y a entregar nuestra vida por otros. Bendito el nombre del Señor. Porque si el rey se humilló por ti, yo te hago esta pregunta: ¿no vale la pena vivir por él y para él? Bendito el nombre del Señor. ¿No vale la pena morir por Jesús? No vale la pena, hermano, porque sí la vale. Y tenemos muchas cosas a favor. Amén. Así que usted se preguntará cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida. ¿Qué nos enseña esta escena tan dolorosa como la pasión de Jesucristo? Bendito el nombre del Señor. 3 cosas. Cristo tomó nuestro lugar. Como Barrabás fuimos culpables, pero salimos libres porque Él fue condenado. Segundo, no seamos como Pilato. No basta con lavarse las manos, hay que tomar una decisión clara por Cristo. Amén. Tercero, sigamos su ejemplo. Aunque fue humillado, Jesús respondió con amor. En medio del rechazo, Él no perdió su propósito. Amén. Así que la sentencia de Jesús no fue una derrota, sino una entrega voluntaria por amor. Él fue humillado como rey falso, pero resucitó como el rey verdadero que era, como es y como siempre será. Que este mensaje, hermano, nos lleve
a vivir agradecidos, a vivir comprometidos y transformarnos por aquel que fue sentenciado en nuestro lugar. Amén. Así que ese era el mensaje que quería regalarles a ustedes hoy. Bendito nombre del Señor, con el mensaje de Viernes Santo para la gloria y honra del Señor. Amén.